tú nos has acompañado a lo largo del viaje. Y Gracias, sabemos, Señor, que en estos momentos que hemos dedicado al estudio de tu palabra, tú puedas ser el que nos instruya, nos enseñe. Que no se hable palabra humana, sino que sea tu Santo Espíritu el que enseñe e instruya. Amén. Todo esto lo suplicamos por la sangre preciosa de Cristo Jesús que murió en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, vamos a estudiar un tema corto, porque el tiempo así lo amerita, y no podemos empezar a dar ahorita seminario profético porque no acabaríamos. Pero vamos a tratar de contestar algunas cuestiones Que se puedan presentar cuando salimos a predicar, algo bien sencillo. Para contestarle, los evangélicos piensan que existe un infierno. Y ahorita nosotros cómo contestamos a eso, al infierno que creen los evangélicos, los católicos, el purgatorio que ellos piensan. Y ahorita si tenemos varias versiones de la Biblia aquí presentes, pues vamos a ver que hay algunas modificaciones que ya no te ayudan tanto a defender algunas posturas de la doctrina adventista. Entonces por eso vamos a ver, hay Biblias que vamos a ver están cambiadas, y esos cambios cómo han repercutido en la creencia de esta doctrina, de lo que es el infierno. Entonces pues vamos a entender, nosotros obviamente creemos que en la actualidad no hay un infierno, sino que este infierno va a ser manifiesto después del milenio. Después del milenio va a ser entonces el lago de fuego y azufre, donde va a ser arrojado el diablo, Satanás y los pecadores. Pero ¿qué es lo que dice las Biblias cambiadas respecto a esta situación? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ahí vamos a entender un poco la situación. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice así, versículo 41. Entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego, ¿qué? El fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces aquí nosotros entendemos que el fuego eterno es después de la segunda venida de Cristo. No en la segunda venida, sino que ocurre después. ¿Cuándo? Después del milenio. Pero aquí nos está hablando de lo que nosotros entendemos como el infierno. El fuego eterno que está preparado para los pecadores. Seguimos. Para el diablo y sus ángeles está preparado claramente pues el fuego eterno. Para los pecadores, todos aquellos que no quieran arrepentirse de sus pecados. Dice Judas capítulo 1, versículo del 6 al 7, nos habla un poco al respecto de esto. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales en la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del ¿qué? Del fuego eterno. Del fuego eterno. Ahora aquí vamos a entender una cuestión. En el libro de Mateo que nosotros acabamos de leer, en el libro de Mateo, habla del fuego eterno. Ahora, ¿qué significa fuego eterno? Fuego eterno significa que es un fuego que nunca se acaba. No. Es lo que parece que tiene a entender, ¿verdad? El católico así piensa, que el fuego eterno, y el evangélico piensa que el fuego eterno es un fuego que nunca se acaba. Por eso dicen, el infierno dura por toda la eternidad, y piensan que los malvados van a estar quemándose toda la eternidad, y que el diablo va a estar toda la eternidad quemándose. Por la palabra fuego eterno. Ahora, ¿qué creemos nosotros de la palabra fuego eterno? ¿Qué significa un fuego eterno? Ahora, aquí en el libro de Judas 1, del 6 al 7, nos dice que Sodoma y Gomorra fueron expuestas al fuego eterno. Pero sin embargo, Sodoma y Gomorra no se siguen quemando. Entonces, ¿qué es un fuego eterno? Viene de un eterno. Viene de un eterno. ¿Qué entendemos nosotros? A ver, hermano Urbano, ¿qué entiende? Fuego eterno.
Mi Biblia dice el castigo eterno. Ahí dice el castigo eterno. Bueno, puede, se adecua un poco. ¿Qué entendemos por fuego eterno? Si un evangélico o alguien te saca un texto donde te enseña el fuego eterno, ¿qué le contestarías? Dice, mira, a ver, te diría, mira, aquí está diciéndome que es un fuego que no se acaba. Entonces, ¿qué le contestamos? Aquí bien sencillo. En Sodoma y Gomorra, dice, fueron expuestas a fuego eterno. Pero Sodoma y Gomorra no se siguen quemando. Entonces, ¿qué es fuego eterno? Vamos a ver segunda de Pedro 2, capítulo 6. Dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí dice que Sodoma y Gomorra fueron expuestas a fuego eterno para enseñarnos a nosotros lo que iba a ocurrir después del milenio. ¿Qué es fuego eterno? Bien sencillo. Un fuego eterno no es un fuego que nunca se apaga. Es un fuego que tiene, como por decir, consecuencias eternas. Eso es un fuego eterno. Un fuego que es, por ejemplo, si una persona hoy en la actualidad se quema, muere en un incendio, ese es un fuego común. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo lo resucite, el fuego entregará a sus muertos. Entonces, cuando nosotros morimos, digamos, si alguien muere por muerte de incendio, muerto en las llamas, ese es un fuego común. Pero el fuego de Dios, dice, es un fuego eterno. Es un fuego del que ya no se resucita. Eso es lo que nosotros entendemos. Es un fuego con consecuencias eternas. Entonces ahí dice, Sodoma y Gomorra fueron expuestas a fuego eterno para enseñarnos a nosotros que el Señor acaba totalmente con el pecado. No queda ni rastro, ni ceniza, ni nada. O sea, ahí dice, no queda nada del pecado. Eso es fuego eterno. El diablo y sus ángeles y los pecadores van a ser arrojados a fuego eterno. Pero no es porque van a estar quemándose eternamente, sino porque una vez arrojado a ese fuego, una vez que alguien es arrojado al fuego eterno o recibe fuego eterno, ya no hay resucitar, ya no puede resucitar. Y es una consecuencia eterna. Se acabó. Lo que queda después es la nada. Eso es fuego eterno. Vamos a ver otro ejemplo de fuego eterno. Marcos capítulo 9, versículo del 42 al 48. Dice así, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Infierno? ¿Sí dice infierno? Dice ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces puede que un católico nos saque este texto. Diga, ahí claramente dice que el fuego no se apaga. ¿Cómo contestamos a eso? Un fuego que no se apaga. A ver. Ahí hace pensar que existe el infierno eterno. Tal vez, algunos versículos concuerdan, ¿verdad? Que Dios es fuego. ¿Es fuego consumidor? Consumidor. Sí. A ver, futuros médicos misioneros, ¿qué le digan al católico? Que te dice, ay, dice que el fuego no se apaga.
Pero ya vimos que Sodoma y Gomorra se apagó. Pero entonces, ¿qué? ¿Hay contradicción? No, no hay contradicción, es bien sencillo. La clave está en una palabrita un poco difícil de interpretar. El gusano de ellos no muere. ¿Qué quiere decir eso? El gusano de ellos no muere. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el fuego terrenal con fuego eterno comparado. Cuando una persona, digamos, no sé, te cae aceite y te empiezas a quemar la mano, por así decirlo, este fuego que te está quemando puede ser apagado. Puedes poner unos trapos encima, agua o tierra o taparlo y se apaga el fuego. ¿Qué pasa con el fuego eterno? No se apaga. El fuego eterno, tú le puedes echar agua y el agua misma la quema. Eso pasa con el fuego eterno. O sea, el fuego eterno no hay forma de apagarlo. El fuego eterno solo se apaga cuando termina de consumir lo que está quemando. ¿Qué es lo que va a quemar el fuego eterno? El pecado y el pecador. Hasta que se acabe el pecado y el pecador, entonces se apaga el fuego eterno. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Hasta que se acabaron los pecadores y sus pecados, entonces se apagó ese fuego eterno. Fueron consumidos. Entonces, ¿pero qué quiere decir? El gusano de ellos no muere. Bien sencillo. Cuando nosotros somos quemados por un fuego común, pues después de un rato, por así decirlo, ya dejarías de sentir. Porque los nervios de la piel se mueren al fuego. O sea, está siendo quemado y los nervios mueren hasta que la piel deja de sentir. Tarda un rato, pero deja de sentir. Y con el fuego eterno no pasa así. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaría una persona en morir por fuego? Vamos a poner, digamos, que una persona sea bañada en fuego, por así decirlo, no sé realmente cuánto tiempo exactamente sea. Vamos a suponer que dura unos 5 minutos, si es mucho, 5 minutos. Que se esté quemando, pues los nervios se mueren. Y ya la persona ya deja de sentir, ya está muriendo, obviamente. Y se acaba la vida de la persona. Pero con el fuego eterno no funciona así. Con el fuego eterno te consume en la medida de tu pecado. Esa es la gran situación. Por ejemplo, nosotros vamos a ir el milenio a juzgar a los malos. Y en el milenio se va a determinar el castigo que merece cada pecador por sus actos. De hecho, ya están condenados todos. Ahora lo que falta es determinar cuánto tiempo va a ser el castigo. Del diablo, de Satanás, del papado, de los pecadores, ¿cuánto tiempo? Entonces, ¿quién es el que se va a quemar más tiempo? Satanás. Es como cuando hablábamos yo hacía un ejemplo no propio y no quiero que esto vaya a ser doctrina, pero vamos a poner un ejemplo impropio para entender más o menos esta situación. Vamos a suponer que te vas a quemar, que el pecador se va a quemar 1 segundo por cada pecado que cometa. ¿Cuántos segundos se quemaría un pecador que no se arrepintió? Más tiempo. Vamos a suponer 1 hora. Una hora tiene 3.600 segundos. Y esos son pocos pecados en un año. 2 horas o 3 horas. Durante esas 3 horas, por así decirlo, tiene que sentir todo durante 3 horas. Pagar las 3 horas. Y durante ese tiempo la carne, su piel, va a sentir que se está quemando por los pecados que cometió. Ahora vamos a poner el ejemplo de Satanás. ¿Cuánto tiempo se quemaría? Mucho tiempo. ¿Entendemos? Por eso dice, el gusano de ellos no muere, porque se están quemando, pero la carne todavía es como si apenas acababa de encender. Todavía se siente la carne viva. El gusano de ellos no se muere. Hasta que el fuego termina de consumir en la medida del pecado que tiene cada persona. Por eso, ¿por qué Satanás quiere que nosotros nos perdamos? Bien sencillo. Al final del juicio investigador, el sacerdote ponía los pecados del pueblo que se había arrepentido sobre la cabeza del macho cabrío que había caído por Azazel. Y todos los pecados del pueblo van a pasar a él. Entonces, digamos, si a ti te tocaban 3 horas de quemarte, pues esas 3 horas le tocan a Satanás. Si te arrepientes, pasan a él tiene que pagar ese castigo.
Por eso él no quiere, dice, no, dice, quémate tú. Dice, quémate tú. Él ya sabe que está condenado. Pero ahora lo que él quiere minimizar, pues, es su condena. ¿Eh? Ahora quiere que todos se pierdan para que cada quien pague lo suyo. Por así decirlo. Y así, nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, pues ya te toca en tu medida, de tu pecado. ¿Entendemos? El gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga, porque no importa lo que le eches al pecador que se esté consumiendo, no se puede apagar, hasta que termine de consumir el pecado y el pecador. Hasta la raíz, todo tiene que ser consumido. Interesante, ¿no? Un poco del fuego eterno. Jeremías capítulo 17, versículo del 19 al 27. Ahora vamos a ver fuego eterno que no procede de Dios. ¿Cómo está eso? Fuego eterno terrenal. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Jeremías capítulo 17, versículo del 19 al 27. Dice, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis en estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos ¿por qué? Por vuestra vida. Es asunto de salvación esto. Es importante entender esto. De llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Entonces aquí está hablando el profeta Jeremías y dice, asunto de salvación es guardar el sábado. Dice, cuídate mucho de guardar correctamente el sábado. Dice, no estés comprando, no estés vendiendo, no estés cargando, porque cuando vas a comprar pues a alguien un producto, pues tienes que cargar. Dice que se compraba un costal, por así decirlo, pues tienes que cargar. Dice, guárdate mucho de no violar el sábado. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Versículo 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeceréis, dice Jehová, no metiendo carga por puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Versículo 25. Entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, y ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, y de la tierra de Benjamín, y de la Cefela, de los montes del Neguet, trayendo holocausto, sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Versículo 27. Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender ¿qué? Fuego. Y en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Está hablando de un fuego con cualidades eternas. Dice, si el pueblo de Dios permanece en apostasía, violando el día de reposo, dice, entonces sobre la ciudad, dice, va a caer un fuego que no será apagado, una cualidad del fuego eterno. Pero ¿cómo estuvo eso? Vamos a ver el cumplimiento. Jeremías capítulo 52, versículos 1 al 3 y 8 al 14. Jeremías 52, 1 al 3 y 8 al 14. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Mahutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Bueno, aquí está el contexto, versículo del 8 al 14. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército.
Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló al rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló arriba a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y le hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. En el mes quinto, a los 10 días del mes, del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. Versículo 13 y 14. ¿Y qué hizo Nabuzaradán? Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Ahora, en el versículo anterior, en el 17, había dicho el Señor, dice, de mí va a proceder este fuego. Pero en el capítulo 52, quien quema son los babilonios. Gracias, hermano. Entonces, ¿cómo estuvo ese asunto? Dice el Señor, si ustedes violan, si ustedes son apóstatas, entonces haré descender fuego del cielo y va a consumir todo. Pero en el versículo 52, quien los quema son los babilonios. Entonces, ¿cómo es este fuego? Dios permitió así. Dios ya había dicho que iba a pasar eso. Es un juicio que es ejecutado por un instrumento humano, pero procede ¿de quién? Dios. De Dios. Y nadie apagó los edificios. ¿Por qué? Porque habían sido deportados y muertos. Y los edificios fueron consumidos por el fuego. Es un fuego que tiene... Ahora, este fuego, por así decirlo, terrenal, porque fue hecho por un instrumento humano, tiene implicaciones eternas. ¿Por qué? Porque a estos apóstatas que violaban el día de reposo y que murieron en la destrucción de Jerusalén, ¿cuál va a ser su castigo de ellos? El fuego eterno. ¿Entendán? Entonces ahí tenemos un fuego, un juicio que viene de Dios por parte de un instrumento humano, y los que mueren en este juicio están condenados al fuego eterno. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es después del milenio. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, a todos aquellos que piensan que existe un fuego eterno, un infierno que se va a estar quemando por toda la eternidad, esta es la respuesta. Dios dice, después del milenio, cuando Cristo establezca la tierra nueva, dice, ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Dice, se acabó todo. Dios no es un Dios que se deleita en el sufrimiento, no es un Dios que se deleita en la tortura. Porque si nosotros tenemos un Dios que va a condenar a los malos por toda la eternidad, es un Dios que pues se goza, por así decirlo, en que el malvado esté sufriendo toda la eternidad. Y Dios dice, no, dice así no es, dice, yo le pago a cada uno según sus obras. Dice, y cuando finalmente se termine el pecado, dice, ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque Dios no se deleita en el sufrimiento. Entonces también eso le tenemos que enseñar. Y ahora, por ejemplo, el infierno de los católicos es un infierno injusto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer una persona que fue al infierno, por así decirlo, por haber matado a una persona. Y otro que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Adolfo Hitler o los papas, que mataron 50 millones de personas. O Hitler, otros 50 millones de personas murieron por su culpa. Por culpa de este hombre murieron 50 millones. Y por culpa de un soldado, digamos así, murieron 1 o 10 personas. ¿Los dos merecen el mismo castigo? De acuerdo al católico, sí. Porque los dos se tienen que quemar toda la eternidad. Pero de acuerdo a Dios, dicen no. Cada uno se va a quemar en la medida de su pecado. Al que cometió pecados,
pero no fueron muchos, en la medida de tu pecado te consumirás más rápido. Al que cometió muchísimos pecados, tiene que ser más prolongado para pagar esos pecados. Tiene que sentir esas muertes. ¿Entendemos? El infierno católico no es justo. Tienen un Dios muy sanguinario ellos. El infierno en el Nuevo Testamento, 3 palabras inconsistentes. Vamos a hablar ahora sí vamos a hablar de las versiones de la Biblia, cómo han ido cambiando. Vamos a ver si en nuestras Biblias hay algunas modificaciones por ahí. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se mal traducen como infierno. Existen solo 3 palabras. En el Antiguo Testamento está una. El infierno en el Antiguo Testamento en el hebreo es Seol. También se traduce como sepulcro, tumba, lugar de los muertos, sepultura, apareciendo un promedio de 700 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento pues pues obviamente fue escrito en arameo, el Antiguo Testamento, y la palabra es Seol. Seol quiere decir sepulcro, lugar a donde van los muertos. Nosotros lo entendemos como una sepultura, el pozo, ese es el Seol. Pero se mal traduce en el Antiguo Testamento y algunas veces se traduce como infierno. Los traductores así lo hacen. Aunque diga Seol, lo traducen como infierno. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de Seol. En la Reina Valera 1960 no traduce la palabra Seol. A veces así lo van a encontrar en sus Biblias. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Vamos a ver ejemplos. No tengo 60. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, ¿qué dicen sus versiones? Porque ¿a dónde vas a ir? Sepulcro. Aquí dice Seol. Seol. Yo también dice Seol. No traduce la palabra Seol. Yo tengo la 60, ¿no? Yo tengo 60 y dice Seol. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Hazlo según tus fuerzas, por el de Seol. Eclesiastés 9:10. Ay, 9:10. sí, sí. ¿A dónde van a ir después de la muerte? 9:10. Dice, porque en él, ¿a dónde vas? ¿Dónde dice hermana Evelyn? Sepulcro, hermana María Fernanda. Igual, sepulcro. Hermano Urbano. Seol. Muy bien, entonces ahí está. Dice, porque a la tumba donde vas no hay ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces así entendemos Eclesiastés. Que pues cuando vayamos a la tumba pues se acabó todo. Números capítulo 16, va a estar interesante. Números capítulo 16, versículo del 32 al 34. Vamos a ver, ahí la palabra es Seol. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos en la rebelión de Coré, y sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos, ¿a dónde? Al abismo. Ya se puede entender ahí como infierno. Los de la rebelión de Coré, ¿a dónde fueron? Dice, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. ¿Ok? Mano Jacinto, ¿dónde fueron los de la rebelión de Coré? A Seol. A Seol. Hermana Lucy también. Casas a los hombres de Coré. El 33. Todo lo que descendieron vivos al Seol también. Hermanita. Aquí, abismo. Abismo. Y el hermano Urbano. Seol. Seol, muy bien. Entonces aquí está diciendo que aquí hay algunas Biblias que nos hemos encontrado en este mismo tema que dice infierno.
Entonces ahí algunos evangélicos sacan, dice, ya ves, dice aquí, dice que se fueron directo al infierno y que el infierno está ahí dentro de la tierra. Pero la palabra ahí es Seol, que cuando ellos cayeron ahí y la tierra los cubrió, eso se convirtió en su tumba, en su sepulcro. O el abismo también. Abismo, bueno, es que también a veces algunos traducen abismo como el infierno, porque el diablo fue arrojado al abismo, ¿sí? Ahí dicen, ahí están los ángeles en el abismo, y pues ahí están. Por eso se presta esa versión para malinterpretarla. Y ese es 1909, ¿no? Seol es igual que Hades en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que Hades es el infierno. No, Hades es el lugar donde van los muertos. Es el sepulcro, pero en griego. Muy bien. Bueno, aquí empezamos desde abajo. Génesis 35, 20. Y levantó Jacob, vamos, esos son ejemplos para que ustedes vean. Y levantó Jacob su pilar sobre su Seol, sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Pero si lo ponemos como infierno, y levantó Jacob un pilar sobre su infierno, no se puede. ¿Ya? Algunos traductores pues lo hacen más que nada sentimiento. El infierno en el Nuevo Testamento tiene 3 palabras que se mal traducen o se pueden traducir, que es Hades, Tártaros y Gehenna. Son las 3 palabras que están en el Nuevo Testamento, que se puede, una de ellas sí es el infierno, las otras se mal traducen. Vamos a ver, tenemos Hades, Tártaros y Gehenna. Eso es lo que ahorita vamos a ver en las versiones. En sus versiones pues no aparecen esas palabras así, aparecen la traducción del traductor. Entonces vamos a ver qué es lo que tradujeron. La palabra Seol o Hades en la Septuaginta aparece 753 veces en la Biblia en el Antiguo Testamento. Siempre se refiere al lugar a donde van los muertos, tanto buenos como malos. Se lo traduce en la Reina Valera más de 400 veces como sepulcro. Éxodo capítulo 14, versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Entonces los israelitas le dijeron, ¿no había Seol en Egipto? ¿No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro, en el Seol de Eliseo. Y cuando llegó a tocar los muertos de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de Seol. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento. Isaías, otros ejemplos de Seol. Isaías 38, del 1 al 5 y 18, 20. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías y su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que te he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Versículo 14, porque el Seol no te exaltará, porque el sepulcro, la sepultura no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Bueno, esperemos ahí que en sus Biblias no diga infierno. Porque, bueno, algunas versiones ya dicen infierno. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová te salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces, versículo 18, ¿qué dice? Porque ¿qué no exaltará? Isaías capítulo 38, versículo 18. Porque el Seol no te exaltará.
Seol, sepulcro, Seol. mano Urbano, Seol. Seor, muy bien, bueno, tenemos buenas espadas, Hasta aquí vamos bien. hasta ahorita vamos bien. Oseas 13:11. Esperemos que no diga infierno en sus versiones. Oseas 13:14, perdón. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces aquí esperemos no diga infierno. De la mano del Seol los redimiré, dice el Señor. Yo los voy a salvar del sepulcro. ¿Qué dice hermano Urbano? Del Seol. Del Seol. Es lo mismo, sí. Sí. Amén. Del sepulcro es donde nos va a salvar Cristo. Sí, porque es lo que ¿Es de qué versión es su Biblia? Reina Valera. Reina Valera. De 1960. 1900. Bueno, se presta algunos detallitos a la de Sí. 60. Tiene sus detallitos. Ahorita vamos a ver si en el Nuevo Testamento se mantiene igual. La Reina Valera. ¿Tú lo tienes? 60 también. O también 60. ¿La de ustedes cuál es? Sepulcro. El sepulcro, pero ¿qué versión son sus Biblias? Es importante también. Es una Biblia de estudio, creo. Sí, es la Biblia azul. Entonces es la del 60, creo. Sí, la del estudio creo que es la del 60. Las dos, ¿verdad? Son igual. Muy bien. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer- Eclesiastés 9, 4 al 10. Hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Pero en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque está en tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el sepulcro, en la tumba, en el pozo, ya no hay nada. En el Seol, dice. Seol. Seol, muy bien. Sepulcro, dice. Sepulcro, ahora vamos a ir a Hechos, vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo del 26 al 27. Hechos capítulo 2, 26 y 27. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Porque no dejarás mi alma en qué. Mi alma en el Hades. Hades, muy bien. Hades es mi versión. ¿Dónde no es dejada el alma? Ni permitirás que tu santo vea. ¿Qué dice? En el infierno. Ya salió ahí la primera mal traducción. El Señor Jesús iba a ir al infierno. 26, ¿verdad? 26. Ahí está diciendo que iba a ir al infierno. 27 entonces. 27, porque no dejará mi alma en el Hades. En el Hades. Pero aquí ya tenemos una versión que dice infierno. Entonces ahí agreguen una nota. Este es Hades. Pero ese no es infierno. ¿De hermano Urbano? En Hades. Muy bien. Todavía tu espada tiene filo. Aquí encontramos una espada que le falta un poco de filo. Muy bien, vamos a ver otro versículo. Versículo Hechos capítulo 2. Versículo 30 al 31 ahí mismo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado,
que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. el Hades y en el infierno, ya salió otra vez. Que ahora dice ahí, en la versión de la hermana, que Cristo fue al infierno católico. Entonces ese no. Entonces ya si uno empieza, si hablas con un católico doctor, te va a sacar, mira, aquí dice que hay infierno. Y que hasta Cristo fue a predicarle. Ahorita vamos a ver un versículo que algunos católicos dicen, Cristo fue a predicar al infierno. Sí. ¿En serio? Vamos a ver ese versículo ahorita. Entonces agreguen sus notas ahí, aquí es Hades, aquí es sepulcro, el lugar donde van los muertos. ¿Cristo dónde fue? Cristo estuvo en el sepulcro. Y la otra versión que tengo aquí, ¿cómo se llama? 1909. Sí, 1909 tengo aquí. Dice que sale, dice que es invierno. En la 1909 dice que es infierno. Ajá. Sí, todo lo hecho también, los dos hechos, dice infierno. Ahí está Según es el mejor. la obra del papá, Sí, es el mejor, dice. el tramo. Y es 1909, según es el mejor. Según la 1909, mejor. Yo también le había encontrado algún detallito a la 9. Yo quisiera tener una Septuaginta. Todavía es mucho lo ocupan los pioneros. La Septuaginta o la King James. Esa es. ¿Cuál? King James. Pero bueno, entonces ya tenemos aquí el textos ya cambiados por el papado para sostener su teoría. Vamos a ver otros textos más. ¿Cristo fue a predicar al infierno? ¿Dónde están esas citas? Apocalipsis capítulo 2, no vamos a ver. Ese está bien interesante, 1.18. Apocalipsis 1.18. Todavía vamos a ver, ese es Hades, estamos viendo Hades, la mal traducción de algunas Biblias en Hades. Apocalipsis 1.18. Y el que vivo, hablando Cristo, el que estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del En otras versiones dice el infierno. Del infierno. Sí, ya lo dijiste. Entonces dice, Cristo tiene las llaves de la muerte y del infierno. Es doctrina católica. Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Porque cuando Él venga por segunda vez en gloria y majestad, a la final trompeta, no las trompetas, no las 7 trompetas de Apocalipsis, sino a la trompeta final, es otra trompeta. Dice, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y los sacará de dónde? Del sepulcro, porque de ahí Cristo tiene la llave del sepulcro. Entonces aquí está otra nota, ahí la palabra es Hades. Infierno. Dice infierno en la 9. Sí, en la 9, en la 9. 1909. Cuidado con 1909. con la 1909. Bueno, pues no tanto cuidado, sino pues hay que agregarle notas, porque la 1909 tiene muchas cosas muy bien apegadas. Bueno, vamos a seguir con otra. Entonces ya vimos la mal interpretación de Hades. Ahora vamos a ver otra palabra. Gehenna viene del hebreo y es una transliteración del hebreo. Ge significa tierra y Ena, la tierra de Guión. A ver, Gehenna significa la tierra de Guión. Era un lugar, los hebreos entendían, si tú decías Gehenna, ellos entendían una tierra, un lugar específico. ¿Qué pasaba en la tierra de Guión? En la época de Cristo era un basurero a las afueras de Jerusalén y este lugar se quemaba la basura continuamente. ¿Había qué? Había fuego. Entonces esa era la única forma que el hebreo tenía, por así decirlo, para entender el infierno. Gehenna, un lugar que siempre se está quemando. ¿Entendemos? A ver, vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 22. Mateo capítulo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al
Aquí sí dicen que Ahí sí es infierno, es correcto. Oh, ¿está bien? Porque cualquiera que haga esto va a ir a dónde? al fuego. Al fuego eterno, al Gehenna, a un lugar que se va a estar ¿qué? Quemando. Ok. Gehenna. Ya les había dado escalofríos. Esta versión. En mi Biblia. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna, lugar que se está quemando. ¿Ir a dónde? Al infierno, es correcto. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno, Gehenna. Disculpa. Sí, hermano. Leo San Mateo nomás tiene el 38. No, es Marcos. Oh, perdón. Marcos 9, 43 al 44. Yo estoy en Mateo. Sí, no hay ningún problema. Querías corregir a la hermana. No, al rato. Marcos, no. A ver, espérate. Marcos 9, 43 al 44. El Gehenna, el infierno. Marcos, no. Por favor, póngale un punto. Hades, dice aquí, Hades. Dice Hades. Marcos 9, 43 al 44. No. Al infierno, debe decir infierno o Gehenna, hermano Urbano. Invierno. Infierno, pues, correcto. Hermano Es que infierno en sí significa sepultura. No, Sepulcro. infierno puede ser sepulcro eterno de fuego. Eso es el infierno. Es el castigo al pecador. Pero eso después de los 1000 años, no Ujú. antes. Aquí está diciendo que No, el que peque, dice, es mejor que te amputes un miembro y entres manco al cielo que te vayas al lago de fuego, al infierno. ¿Cómo podemos aplicar ese hay que entrar manco? Había estudiado un poco acerca de esto, no tengo la plenitud todo el estudio completo, pero por ejemplo, digamos, dice si tu mano te fuera ocasión de caer, o tu ojo, dice sácalo, porque mejor te es entrar al infierno, al cielo, manco, Sí. cojo O ciego, o ¿no? ciego que ir al Sí. infierno. O sea, tan delicado, o sea, así de serio Ajá. son las... Es Es el resultado del pecado. por es eso un dice, acto de "Cuidado en conciencia, pecar". lo que pide ahí. Sí. Es un acto de conciencia. Que tú seas consciente que a veces es mejor dejar ciertas cosas. Por ejemplo, digamos, por así decir, el ojo. Digamos, una persona dice, no, pues yo peco con el ojo. Entonces va a agarrar una cuchara y se va a quitar el ojo. Antes de quitarse el ojo con la cuchara va a hacer un acto de conciencia. Va a decir, bueno, mira, estoy viendo mi situación. Realmente el que peca no es el ojo. El que peca es el hombre por voluntad propia. Entonces, en ese acto reflexivo la persona tiene que entender, no realmente agarrar y sacarse el ojo, sino que tiene que entender que no vale la pena, Sí. que no vale la pena seguir pecando por pequeñeces a perder el reino celestial. Así es. Es un acto reflexivo lo que está Sí, pidiendo. sí, lo que está Porque da pidiendo la es que es lista muy de- serio esto, es muy serio el asunto, ¿no? Así es que piénsalo 2 veces, 3 veces, ¿no? 4 Mateo veces. 5:29. Vamos a ver otras versiones. Versículo 5:29. Por lo tanto, otra vez, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo, no el alma, sea echado en el infierno, en el Gehenna. Lucas 12, del 4 al 5. Saben lo mismo, más os digo, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo, después nada más puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. A Cristo, a Dios. Esto ocurre obviamente después del juicio, cuando los malos son arrojados en el Gehenna, en el infierno. Vamos a ver uno de los versículos bien interesantes. Apocalipsis capítulo 20 del 12 al 15. Vamos a ver, ese sí está interesante que revisen sus versiones. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 15. Vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte, ¿y el qué? Y el infierno, bueno, ahí la palabra es Hades, sepulcro, y la muerte y el sepulcro entregaron a esos muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, ¿y qué? Y ahí dice, bueno, la palabra es Hades, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero fíjense, si ponemos la palabra infierno en lugar de Hades, dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados al infierno, porque el lago de fuego es el infierno. Ahí dice infierno en la suya. Ya dice, en la de la mano ya salió ahí. No, pero es ok, en la aplicación. Dice, y la muerte y el sepulcro, es lo correcto. La muerte y el sepulcro fueron arrojados al infierno, al lago de fuego. Pero en versiones cambiadas dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados al infierno. ¿Cómo arrojas el infierno al infierno? ¿Qué dice en la versión de ustedes, hermano? Hermano Urbano. El muerto había en él y la muerte en el Hades. Muerte y Hades. La muerte y el Hades entregaron los muertos. ¿Está bien? Es lo correcto. La muerte y el sepulcro entregaron a los muertos y fueron arrojados La muerte y el infierno, dice. al infierno. Fíjense, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Ese infierno, Pues cuidado con las versiones que tengamos. Hay que poner sus notas. 1 Corintios 15 del 35 al 44. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo porque ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. 39. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará ¿en qué? En incorrupción. Este es bien clave para los evangélicos, o sea que nosotros los expliquemos. Porque ellos piensan que lo único que se va al cielo es el alma, el espíritu, pues, el Casper, el fantasmita. Sí. Pero aquí dice claramente que en la resurrección tiene que resucitar el cuerpo con una naturaleza celestial. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará en un cuerpo que espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15 del 51 al 56. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y es lo que ellos no la alcanzan a entender. Que tiene el cuerpo físico que ser transformado.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde o qué? Sepulcro tu victoria. La muerte y el sepulcro son arrojados al infierno. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Tártaros, la última palabra que nos falta. Tártaros es una apax legómena. Una apax legómena es una palabra que solo aparece una vez en la Biblia. Una paja. Y esta palabra se mal traduce. Aquí es con mayúscula, disculpen. Vamos a ver la cita que les habíamos dicho a la parte media del tema. Cristo le predicó a los muertos. Según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20. Pues vamos a ver. Algunos dicen, no, cuando Cristo murió, fue al infierno a predicarle a los muertos. 3, del 18 al 20. Es falso testimonio. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, volver a vivir en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A ver. Entonces aquí dicen, Cristo fue y le predicó en el infierno a los antediluvianos que estaban ahí. ¿Cuál es la respuesta entonces ahí? Pues, ¿qué dice hermano Urbano? Cristo le predicó a los muertos. Está un poco complicado este versículo, ¿verdad? El contexto, ¿qué dice? Tengo que seguir. Bien, correcto, dice la hermana. Vamos a entrar en contexto. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice 1 del 10, 10 y 11. Vamos a entrar en contexto para entender. ¿Cristo le fue a predicar a los muertos? Claro que no. Pero ¿cómo contestamos a este versículo? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba qué. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba ¿dónde? En ellos. En ellos. Cuando el profeta predicaba, dice, ¿era el Espíritu de quién? De Cristo. De Cristo. Cuando Noé estaba predicándole a los antediluvianos, era porque tenía ¿qué? El Espíritu de Cristo. Ah, ahí sí, correcto. Ahí sí, concuerdo. Sí. El cual anunciaba ¿qué? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Correcto. Cristo fue y le predicó a los antediluvianos, sí, pero no en el infierno. En los días de Noé, las predicaciones de Noé era porque tenía el Espíritu de Cristo. Y entonces aquí regresamos a leer el anterior. El cual
Fue y predicó a los espíritus encarcelados por el pecado. ¿A través de quién? Pero hay De Noé. Los que aquí claro dice, los que ¿qué? En otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas de 18 fueron salvadas. Entonces allí tenemos la respuesta. Noé, con el Espíritu de Cristo, le predicó a los espíritus encarcelados por el pecado de los antediluvianos. Lucas capítulo 4 del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Y aquí tenemos otra vez a los oprimidos, a los espíritus encarcelados. Porque uno dice, no, es que son los espíritus encarcelados en el infierno. Y dice Cristo, no. El espíritu encarcelado no es el que está en el infierno. El espíritu encarcelado es el que está aquí en la tierra, por el pecado. Dice, a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos, en libertad. En libertad, si Cristo te pone en libertad es porque estabas cautivo. Esa ayuda. Ayuda bastante ese versículo. Ese versículo con lo anterior. Segunda de Pedro, capítulo 2, 4. Ok, vamos a ver aquí la palabra, la que decíamos, tártaros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? al infierno. Ahí está, ya tiene ahí la mal traducción. Los ángeles fueron arrojados al infierno. A la abismo. Ese es correcto. Lo correcto es abismo. Abismo, sí. ¿Cómo dice el Mi versículo? limpia cayó aquí. Ya se le cae un poco el filo a la espada. ¿Verdad? Infierno también aquí. ¿Cómo dice eso? El infierno. Ya está, ya salieron varias versiones. ¿Y cuál es esa versión? Esta es del 60 seguramente. Esta. Pues en 1060 también. Lo más seguro es que sea del 60 esta. Y los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces ya ven, dicen los católicos, ya ves, aquí está, los ángeles están en el infierno. Y con las Biblias cambiadas, ¿cómo le decimos que no? Segunda de Pedro 4. Fueron arrojados al Tártaros. ¿Tártaros qué es? Es un abismo, un pozo sin fondo. Eso es un Tártaros. Por eso es muy importante que versión no estamos. En el infierno dice también. Debemos de tener muchas versiones, diferentes versiones. Pero para saber cuál es. Entonces cuidado. Entonces cuando si un católico o un evangélico te saca esa versión, diles que aquí la palabra es Tártaros, que quiere decir abismo, un lugar profundo. No, el griego interlineal. Porque si no, luego me van a llegar a decir, hermanos, hermanos, si hay un infierno. Ya me lo demostraron con la Biblia. Bueno, esta palabra solo aparece una vez en la Biblia. Tártaros. Tártaros. Apocalipsis capítulo 20 del 9 al 11. Aquí dice que Dios arrojó a los ángeles al abismo. Pero si aquí lo han traducido como el infierno católico, eso fue en el pasado, antes de la creación. Esto sucedió antes de la creación. Fueron arrojados al abismo. Fueron expulsados del cielo, arrojados al abismo. Entonces ellos dicen, pues fueron arrojados al infierno. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo es que los ángeles van a ser arrojados al abismo? Al infierno. Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Van a tardar un ratito ahí. Entonces el diablo va a ser arrojado el diablo y sus ángeles, hasta después de ¿qué? Del milenio. Aquí dice, antes de la creación de la tierra, aquí la Biblia claramente dice, después del milenio. Con ese versículo. Entonces aquí termina el estudio. Es un estudio sencillo, un poco breve, del infierno en la Biblia. Pero vemos que ya vimos un poco en qué calidad están nuestras Biblias ahorita. Sí. Hay que tener ahí sus notitas, un pequeño subrayado por ahí, que no se les vaya a olvidar. Bueno.